Nos da mucho gusto aquí en la Universidad Hebraica que estén con nosotros en este webinar, en esta pequeña plática, conferencia, presentación sobre la lengua hebrea. Quiero presentar a Meir Bonitov, que es nuestro conferencista de hoy. Meir es un colega, ha estado trabajando en educación por casi 40 años en diferentes instituciones, escuelas de la comunidad judía en México. Es un gran apasionado de todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, con la educación judía, con el Estado de Israel. Y yo conociéndolo ya hace muchos años, habiendo tenido el placer de trabajar con él muy de cerca, si algo contagia a Meir es la pasión y el amor que tiene por el hebreo. No es su lengua madre, Meir nació en Argentina, pero es mexicano, ya hace muchísimos años vive acá en México y ya hasta perdió el acento. Pero sin ser su lengua madre, definitivamente el hebreo para él es decir, cuando se habla del hebreo, cuando habla en hebreo, cuando lee en hebreo, cuando se le ilumina la cara, se le sale la emoción, se le sale esta pasión que tiene por el hebreo. Y entonces me parece que nadie mejor que él para presentarnos un poco lo que tiene que ver con esta lengua, que además es una lengua que tiene muchísimos, vamos, es muy, muy antigua y que ha tenido algunas particularidades que no existen en ninguna otra lengua en el mundo. Fue una lengua que, no una lengua muerta, pero sí una lengua que dejó de usarse del día a día, se comenzó únicamente a usar solamente en la liturgia y en la lectura y el estudio de textos sagrados. Y en los últimos 100 y pico de años el hebreo volvió vamos a decir, de este estado de desuso para convertirse en una lengua viva, en una lengua que se habla en el día a día en el Estado de Israel y obviamente entre muchas otras personas en el mundo. Y bueno, para no quitarles más tiempo, te dejo a ti la palabra, May. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están presentes, interesados en oír acerca del hebreo. Y como Mauri dijo, bueno, pues nací en Argentina y me eduqué en un sistema de educación judía, judeo-sionista, en donde el hebreo, la enseñanza del hebreo era central en la educación en la que yo recibí. Y podría decir hoy en día que gran parte de la construcción de mi ser y de mi relación con mi pueblo, con el pueblo judío y con el judaísmo, viene de lo que recibí en la escuela y de lo que recibí en el movimiento juvenil. Y de ahí también mi deseo a aportar al mundo judío y aportar a la construcción y a la continuidad del pueblo judío, entre otras a través de la enseñanza del hebreo. Por lo tanto, y con esto quiero decir que vengo del espacio de la práctica y de la práctica diaria, de la discusión diaria sobre esos temas, sobre por qué es importante para el pueblo judío enseñar y saber hebreo, cómo el hebreo nos conecta con quienes somos y con nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces vengo más del espacio de la práctica que del espacio de la teoría, y la teoría me sirve para alimentar esa práctica de todos los días. Y entonces, bueno, pues voy a empezar con una presentación que preparé para ustedes, que la intención de la presentación es un poco dialogar en conjunto. Yo sé que van a estar ustedes silenciados en este momento, pero yo creo que tendremos de todos modos la opción de dialogar. Y déjenme compartir. Y quiero recibirlos en hebreo y con particularidades que tienen que ver con el hebreo. Entonces, la recepción diría, Bruhim Abaim Betzoraim Tovim Lekulam. La fonética está puesta a un lado. Cada vez que traiga alguna palabra en hebreo va a aparecer la fonética a un lado. Y la traducción textual benditos los que vienen y buenas luces para todos. ¿Ok?
¿Y por qué buenas luces para todos? Porque la palabra Tzoraim, que es plural, nos habla de luces y nos habla del momento del día en que la luz está posicionada en el lugar central y en lo más alto, y son esos espacios del día en donde hay mucha luz. Y esto nos remite a cómo está dividido el día de acuerdo a la visión del judaísmo. Y la visión del judaísmo acerca de cómo se dividen los días viene del momento de la creación, en donde dice Vahí Erev, Vahí Boker, Yom Echad. Por lo tanto, el día dentro de la concepción judía empieza en el atardecer y termina al otro día al atardecer. Y no como nosotros lo vemos en la concepción que manejamos en el mundo occidental. Y hablando de esto, entramos también a hablar un poco de la lengua. Por lo tanto, el mediodía no sería el mediodía, ¿ok? Y lo que estamos hablando es de este momento del día en que hay más luz, que en nuestro lenguaje cotidiano nosotros decimos buen mediodía para todos, ¿ok? Ok, entonces vamos a hablar, vamos a tratar de establecer una relación entre identidad y lenguaje, aunque no vamos a profundizar mucho en definiciones de identidad, porque no es el tema, y el tema es hablar acerca del el idioma hebreo y cómo puede ser un puente para la identidad del pueblo judío. Entonces, si hablamos de identidad, básicamente tendríamos que responder a esta pregunta que es una constante, que es ¿quién soy? ¿Quién soy en relación con el contexto y con el entorno? Y si esta pregunta la hubiésemos hecho hace 30 años, creo que las respuestas hubiesen sido muy diferentes a las respuestas de hoy en día. Y las respuestas de hoy en día en realidad son muy retadoras. El lugar de la identidad o de las identidades hoy en día son muy retadores, porque vivimos en un mundo que es muy diferente al mundo de hace 30 o 40 años atrás. Entonces, hoy en día hablamos de identidades múltiples, hablamos de un mundo globalizado e hipercomunicado, un grupo en donde el conocimiento es accesible para todos en todo momento y en todo lugar. Y también hablamos de un mundo que en general es muy individualizado. Y cuando hablamos de comunidad o de la construcción del lenguaje como una forma de construcción de cultura, hablamos de comunidad y se contrapone con esa visión de lo individual y lo globalizante, que a veces lo que intenta lo globalizante es borrar estas distancias entre las culturas diferenciadas y a veces lo logra con mucho éxito. Entonces, Bauman, que es un filósofo que yo admiro mucho, lo que nos dice es que hay identidades que flotan en el aire, algunas elegidas y otras que están infladas y lanzadas por quienes nos rodean y que tenemos que estar constantemente defendiendo aquellas, las primeras de las segundas, o sea, defender quiénes somos constantemente, reflexionar en quiénes somos, para a veces no convertirnos en quienes no somos, porque lo que sigue es que el mundo líquido de las identidades fluidas, el mundo en que terminar rápidamente y pasar a otra cosa y comenzar de nuevo es el nombre del juego. Entonces, hoy en día lo que vemos es que mucho del juego que existe en estos lenguajes, y yo trabajo en espacios en donde llegan los jóvenes, estas nuevas generaciones, y sabemos que hoy en día el cambio en las relaciones, en las amistades, Facebook, Instagram, hay un video que lo pueden buscar de Bauman, que es muy interesante, en donde Bauman decía, yo tengo 5 amigos contados en toda la vida, y hoy en día los jóvenes tienen 700, 800 amigos, pero además, así como los hacen, se deshacen de ellos con un clic. Entonces el mundo de las relaciones cambió completamente, lo cual pone otra vez en signo de interrogación el mundo de las identidades y el lenguaje dentro de eso. El lenguaje no es lo mismo un amigo en la concepción de alguien, lo voy a llamar del mundo anterior, a un amigo de Facebook o un seguidor de Instagram. ¿Qué espacio ocupa el lenguaje en todo esto? Todo, porque el lenguaje es el representante del mundo simbólico. Todo lo construimos y lo expresamos a través del lenguaje. En el lenguaje se cimienta
la cultura. En el lenguaje se expresa la cultura. El lenguaje es ese tesoro que traemos, pero es ese espacio donde producimos y es el resultado de la producción de la combinación de ese pasado y ese presente y esas relaciones que se dan en el espacio. Es social y vivimos en sociedad y construimos en sociedad. Es lo que hace posible la comunicación entre miembros de un mismo grupo cultural, ¿sí? Y la comunicación articular y gestual y artística. Entonces, por ejemplo, Mauri dijo que nací en Argentina, pero mi papá nació en Argentina en una cultura que era una cultura de inmigrantes, y entonces creció en un barrio italiano, ¿ok? Y entonces hasta el día de hoy mi papá utiliza esto para decir qué te pasa. Pero hoy en día vive en Israel, y en Israel esto significa dame unos minutos, ¿ok? Entonces el lenguaje gestual también comunica culturas, cómo nos movemos dentro de esa misma cultura y cómo nos entendemos y discutimos y dialogamos dentro de esa misma cultura. Pero a través del lenguaje también expresamos la cosmovisión de ese grupo. Este ejemplo que yo les di ahorita, que podía seguir ahondando dentro del ejemplo de Tzoraim y cómo se divide el día y cómo la división del día determina el calendario judío, el ciclo del año judío y cómo determina eso hasta el día de hoy. Entre los más observantes de la tradición judía, cómo voy a administrar mi día para poder cumplir con el calendario. Por lo tanto, esas palabras tienen una implicación directa en la conducta de estas personas que se conducen dentro de la cultura. Esta investigadora de la UNAM dice, es necesario tomar los signos lingüísticos por lo que son, pero con la condición esencial de que la relación arbitraria que una sea la emisión vocal al concepto que significa, sea admitida por los interlocutores. O sea, que ambas partes entendamos lo mismo a partir de esa emisión vocal. Que se dé un universo común de discurso, que podamos hablar y podamos entendernos dentro de ese discurso y con ello se comparta, con ello se pertenezca a una misma cultura, que se compartan pautas culturales similares y se tenga a través de ellas una visión del mundo para nosotros. ¿Y qué es para nosotros? Dice, es un mundo diferente para quienes hablamos una lengua particular y por lo tanto es un mundo distinto al de otros que hablan otra lengua. Y es así como se crean las pautas culturales. Y está bien, la diferencia es buena. Y así es como yo me imagino esa relación con la cultura a través del idioma. Supongo que todos vieron la película de Avatar en el momento en el que se interconectan para recibir la sabiduría que proviene del árbol de la sabiduría. Cierto, es una visión ideal, pero esa visión ideal es la que nos conduce a entender cómo el lenguaje trae consigo esa riqueza cultural que puede conectarnos a los hablantes de esa lengua dentro de esa misma cultura, porque la cultura y la lengua van en conjunto. Y hablemos de algunos ejemplos. Idioma, la palabra idioma que utilizamos idioma y lenguaje. La palabra idioma viene del latín y del griego, que nos dice que es idios, propio, especial, realización de lo propio. ¿Ok? De ahí idiosincrasia también. Entonces estamos hablando de aquello que es propio de la persona y propio del grupo en el que se desarrolla la persona. Somos seres sociales, nos desarrollamos en grupos sociales y en grupos culturales. Lenguaje se refiere al sistema de signos a través de los cuales se comunican entre sí las personas y está asociado a esta parte del cuerpo que tiene una función en la emisión de los sonidos y en la emisión del lenguaje. En hebreo, la palabra que se asocia a idioma es safá, aunque no significa lo mismo. Safá es labio. Labios se dice sfataim. Por lo tanto, es ese órgano del cuerpo que también apoya en la emisión del lenguaje. Y la otra palabra, el otro concepto es lashon. Lashon es lengua y es el concepto que está asociado a este lenguaje desde la visión académica del lenguaje, desde la visión de las reglas del lenguaje.
En Proverbios, en el libro de Proverbios, que es uno de los libros que está relacionado al rey Salomón, dice, en hebreo dice, Mavet bejaim beyad alashon, beoabea yochal priá. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, el que ama la lengua, y no se refiere al órgano, sino al lenguaje, comerá de sus frutos, disfrutará de sus frutos. Ahora, lo que vemos en esto es, en el libro de Proverbios, el potencial que tiene el lenguaje para construir y para destruir mundos y para destruir mundos. La palabra crea y la palabra destruye. Y hablando de destrucción, las lenguas también desaparecen o pueden llegar a desaparecer. Y la desaparición de la lengua en la mayor cantidad de ocasiones conlleva la desaparición de la cultura. Por eso hablamos de lenguas muertas, son lenguas que no son dinámicas, lenguas que no crean, que no existen hoy en día más que en el estudio académico, el estudio de los museos, pero no son lenguas que están recreándose. ¿Por qué desaparecen lenguas? Por múltiples situaciones. Situaciones de violencia de un pueblo sobre otro, imposición de lenguas, ¿ok? Desastres naturales en donde poblaciones determinadas a lo mejor desaparecen y con eso desaparece completamente la lengua de ese pueblo. Pero también, y las más comunes para nosotros en realidad, y voy a traer algunos ejemplos de eso, son la presión económica y el prestigio cultural. La presión económica es porque hay idiomas determinados, hay lenguas determinadas que nos abren mejores o mayores posibilidades de desarrollo económico, desarrollo en otros ámbitos. ¿Ok? Entonces yo sé que si estudio determinadas lenguas voy a tener un trabajo mejor pagado. Por lo tanto, en muchas ocasiones acabamos relegando una lengua para adoptar esa, pero lo que acabamos matando es esa cultura o matándonos a nosotros mismos en la relación con esa cultura, porque las dos lenguas tienen funcionalidades diferentes. El prestigio cultural, sabemos de lenguas que en determinados momentos han sido mayormente valoradas que otras y que pueblos, y se ha dado en pueblos que han sido colonizados, por ejemplo, el norte de África en la relación con el francés, en donde el francés también traía mayor acceso a lo económico, pero también prestigio cultural. O sea, hay lenguas que tienen mayor prestigio cultural y por lo tanto estas lenguas que acaban siendo vernáculas quedan en el olvido. La discusión en México, por ejemplo, sobre el lugar de las lenguas indígenas frente al español y a la colonización y a la, entre comillas, civilización. Cambio voluntario no es algo que sucede muy normalmente, en donde un grupo determinado como grupo, y aquí estamos hablando generalmente como grupo, de desaparición de lenguajes, no en lo individual, no en el marco de lo individual, sino en el marco de lo grupal. Entonces, como grupo deciden abandonar una lengua y adoptar otra. Matrimonios mixtos entre grupos diferentes, en donde una lengua acaba siendo preeminente sobre la otra, y esa lengua es la que acaba preservándose. Y sucede, por ejemplo, entre grupos que conviven o grupos de inmigrantes en países en donde hay inmigración. Y motivos políticos también, cuando la lengua se convierte en un elemento revolucionario o en un elemento para lograr la cohesión nacional, hay gobiernos determinados que prohíben el uso de determinada lengua para lograr la cohesión y la unidad nacional. Y la lengua se vuelve, porque la lengua es la expresión de la cultura, se acaba volviendo ese espacio para rebelarse ante el gobierno que quiere imponer de modo hegemónico una cultura determinada a grupos culturales hablantes de otra lengua. Y tenemos, por ejemplo, el caso del catalán en la época de Franco en España y otras lenguas, ¿ok? El vasco.
La evolución lingüística nos habla de otro espacio del cambio en las lenguas, y es esa evolución dinámica que tiene que ver con los contextos y la época, que digamos que es lo sano que sucede en las lenguas. El inglés que se habla hoy en día no es el inglés de la época de Shakespeare. El español que se habla hoy en día no es el español de la época de Cervantes. Y así sucede con todas las lenguas que perviven y sobreviven y tienen ese dinamismo cultural que las lleva a ser funcionales en el contexto y en el espacio en el que funcionan. Esta frase que les comparto, que se me hizo muy interesante porque quien la escribe es de origen hindú y vive en Estados Unidos, y generalmente entendemos que el mundo occidental es el mundo desarrollado, y él lo que trae es una crítica a esa orientación monilingüe dominante del mundo occidental, en donde tiene que haber una lengua dominante por sobre las demás, y que la educación tiene que ser en esa lengua por la funcionalidad de lo mismo. Entonces, dice, esta visión considera más de dos idiomas, la existencia de dos idiomas, una tontería. Y cuando los idiomas son tres, es antieconómico. Y cuando son muchos, es un absurdo. Y entonces aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, lenguas vernáculas autóctonas en Francia el día de hoy que tratan de pervivir, persistir y conservar la cultura, y obviamente reaccionan ante esta mirada de hegemonía total del idioma francés sobre estas lenguas vernáculas. Y por lo tanto lo que acaban concluyendo ellos es que cómo podría volver a traerse esta lengua a los jóvenes a través de la inmersión. La inmersión es vivir la lengua. No es aprender la lengua en un salón de clases, sino es generar espacios en los que la lengua se vuelva viva nuevamente y se vuelva dinámica nuevamente. Este es otro ejemplo de la India, y es un ejemplo muy interesante porque nos habla de uno de los lenguajes de la India. Había 162 idiomas en la India, 22 fueron adoptados como idiomas oficiales, o sea, a esos 22 se le iba a invertir recursos para que sobrevivieran, no se les invirtió, y esos lenguajes están quedando como lenguajes de la casa. No hay producción escrita, no hay producción que no sea la producción verbal más que el idioma casero. Y el inglés es el idioma predominante justamente por temas económicos y por temas de acceso a esos espacios económicos. Sin embargo, hay preocupación por parte de muchos de los hablantes de Tulu. Ahí hay 1.700.000 hablantes de Tulu en la casa, y recurrieron a un experto en lenguas israelíes que tomó como modelo para revertir este proceso el modelo que inició con el renacimiento del hebreo y con la historia de Ben Yehuda, que vamos a llegar a esa historia. Interesante la visión inglesa en 1834 de reformar la educación secundaria en la India con líneas utilitarias, o sea, con esta visión de educación occidental, que obviamente borra todos los espacios de expresión cultural de estas 162 culturas existentes en la India. Y llegamos a este espacio, que es un espacio también desde lo teórico, pero también desde lo sentido, desde el corazón. En 1990, el Príncipe de Asturias otorgó el premio Príncipe de Asturias a la comunidad sefaradí, al mundo sefaradí, por haber, después de la expulsión de España en 1492, por haber conservado la relación con España y la tradición sefaradí, y básicamente fue a través de la lengua. La tierra se convirtió en la lengua. El lugar de arraigo de los judíos sefaraditas fue en el lenguaje. El lenguaje español que llevaron saliendo de España y que sirvió para que durante 500 años, o por lo menos 500 años, estuvieran conectados con su ser, con su cultura, con España misma, con el dolor de haber sido desterrados y expulsados de España.
Y este personaje, Salomón Gaón, que es muy emotivo, si pueden buscarlo en la página del Premio Príncipe de Asturias, nada más está, lo encontré nada más en esa página el discurso, pero es un discurso muy emotivo. Salomón Gaón, como parte del discurso, trae este poema escrito por Abraham Capón, más o menos en la época en la que se escribió el Atikva, el himno de Israel. Y el poema inicia así: a ti, España bien querida, nosotros madre te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos, aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como santísimo terreno. La lengua es la centralidad de la conservación de la cultura, porque a través de la lengua pasa todo. Todas las dimensiones de la cultura sefaradí pasan a través de la lengua. En 2015, cuando el rey Felipe VI de España, que era el príncipe de Asturias, decide anunciar la proclamación de la ley que les permite a los judíos sefaradíes volver a ser ciudadanos españoles, parte de su discurso dice: los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia, inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones, en el lenguaje de sus ancestros. Remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido. Por lo tanto, el lenguaje se convirtió en el vehículo y el conducto de toda la identidad de los judíos sefaradíes, sin olvidar el hebreo, y por eso esto que traigo abajo en hebreo, que no es ningún texto religioso, simplemente es la forma en la que se escribía el ladino hasta iniciado el siglo XIX, más o menos mediado del siglo XIX, que se escribía en un sistema caligráfico que se llama, lo conocemos como Ktav Rashi, como la letra de Rashi, porque era la forma en la que se imprimía en el siglo XIV, siglo XV, el hebreo. Entonces, lo que están viendo aquí en realidad está en español. Dice, es un cuento que habla del pajarico, del pajarito, y dice: el pajarico puso su nido en él, y ya luego no sé, tendría que seguir leyendo para poder descifrar. Pero es un tipo de grafía hebrea, y de esa forma se imprimía y se escribía de acuerdo a una grafía que era una grafía combinada. ¿Ok? Pero no se escribía en español. Por lo tanto, seguía existiendo el español como la centralidad de la formación de la cultura y el hebreo como esa conexión con el pueblo judío, la conexión con España y la conexión con Israel a lo largo de toda esa literatura. Y esto le daba sentido a la cultura, pero entonces hablemos un poco del sentido. Y la palabra sentido en hebreo se dice mashmaut. Mashmaut viene de la raíz Shin Mem Ain. Esas son las tres letras. Shin Mem Ain, que Shin Mem Ain significa oír. ¿Qué relación hay entre oír y el sentido de las cosas? Y hay una palabra intermedia. A mí me gusta mucho jugar con el significado de las palabras en hebreo. Pero hay una palabra intermedia que es disciplina. Disciplina se dice mishmat. Y mishmat tiene la misma raíz. Pero son ámbitos diferentes. El ámbito de los sentidos no necesariamente tiene que ver con el ámbito de la disciplina, porque la disciplina nos habla de acción, del actuar. Y el ámbito de los sentidos nos habla de otro espacio. Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que oír, sentir, es oír o percibir con el sentido del oído. Percibir con el sentido del oído. Y regresando otra vez a mi herencia argentina, castellana argentina, pero también lo oí en el mundo sefaradí. En Argentina era muy común oír que la gente decía, ¿sentiste? Y no decía, oíste. Entonces, algo en el lenguaje nos está remitiendo a que aquello que percibimos con el oído, ¿sí?,
tiene otro efecto más que el de escuchar. Y escuchar significa prestar atención a lo que oímos. Por lo tanto, en el sentido del oído, hace efecto también en el sentido de las percepciones de la persona. Pero ¿qué nos está diciendo esto también de la disciplina? Que al parecer, para que las cosas tengan sentido, las tenemos que hacer de modo disciplinado. ¿Sí? Es algo que se repite. El lenguaje, la tradición, la cultura, no tienen que ver con eventos. Tienen que ver con algo que es una constante en nuestro día a día, en nuestra cultura, en el día a día, en nuestras relaciones y también en esa dimensión intergeneracional, en donde venimos trayendo desde hace muchos años estos espacios de repetición, de disciplina, en donde todos los años hacemos Pesaj y todos los años hacemos Rosh Hashanah y todas las semanas hay Shabbat. Y todo el lenguaje lo vamos trayendo y lo vamos utilizando como parte del dinamismo del día a día. Y eso le empieza a dar sentido a las cosas. Entonces la pregunta si Naaseh Benishma es esa condición de obediencia ciega o es una visión diferente de pongámonos a hacer las cosas para que las cosas tengan sentido. Y eso es parte de una pequeña lectura cultural que tiene que ver con el lenguaje. Vamos a otra. En hebreo correcto, cerrar y abrir los ojos nos lleva a dimensiones que no tienen que ver con lo funcional. Abrir, cerrar, cerrar, la palabra cerrar en hebreo es lisgor. La palabra abrir es liftoach. Pero cuando nosotros cerramos los ojos, la palabra que utilizamos es la atzom. ¿Ok? La atzom einaim. Lisgor einaim sería funcional, como cerrar la puerta o abrir la puerta. ¿Sí? La palabra la atzom viene de etzem, etzem es hueso, y atzum es enorme, grande, tremendo, vasto, increíble, profundo. Entonces el lenguaje lo que nos está diciendo es que cuando cerramos los ojos nos vamos a una dimensión diferente, completamente diferente a la dimensión que percibimos cuando los ojos están abiertos. Y que es esa dimensión interna, profunda, a veces muy poco explorada, ¿sí? Que tiene que ver con ese espacio que inclusive no tiene límites físicos. Y es interesante que todas las culturas de Oriente, o muchas de las culturas de Oriente, que son las que accedemos hoy en día a ellas para la meditación, nos dicen que cerremos los ojos para meditar, porque nos tenemos que conectar con nosotros mismos y con ese espacio interior. Y eso está en una pequeña palabra que aparece dentro de nuestra cultura, de la cultura del pueblo judío. Y del mismo modo, lifkoach, la palabra pikeach, astucia, sabiduría, ser perspicaz, la habilidad, tiene que ver con abrir los ojos y conectarme con ese espacio que está afuera. Pues estamos hablando de los sentidos, del sentido del oído, del sentido de la vista y del sentido ¿no? De los labios, de la lengua. Este es un artículo que salió en el periódico hace una semana atrás y es un artículo que nos habla acerca de preservar las lenguas indígenas en México, pero lo que me llamó la atención de este espacio, porque es un tema de las lenguas indígenas que hemos venido oyendo constantemente, pero en un párrafo nos habla de por qué estas lenguas están en riesgo. Y dice, incluso idiomas con un número importante de hablantes que están en proceso de reemplazo por idiomas no indígenas, porque se interrumpió la transmisión intergeneracional, por la pérdida de espacios en la familia, en la comunidad, por el escaso uso en ámbitos públicos, en las instituciones del Estado, incluso en las escuelas, y principalmente por la persistencia de la discriminación y racismo. Esa visión de que el indígena es menos y el hablar lenguas indígenas me identifica con ese que es menos. Por lo tanto, voy a buscar identificarme con aquellas lenguas que me llevan a otra posición privilegiada dentro de la cultura
abandonando aquello que soy yo, que es mi cultura, aquello a lo que pertenezco. Otro ejemplo del uso de la lengua dentro del espectro revolucionario. En los 60s hubo grupos de jóvenes judíos dentro de la Unión Soviética que buscaban emigrar a Israel y consolidarse como jóvenes judíos sionistas dentro de este espacio de la creación del Estado de Israel y con la intención de adoptar obviamente nuevamente su espacio nacional. Fue un movimiento muy conocido en las comunidades judías de todo el mundo, en donde utilizábamos el recurso de Egipto, Shlahet Ami, manda a mi pueblo, la frase de Moshe a al faraón, para exigir que también dejaran salir a los judíos de la Unión Soviética para poder llegar a Israel. Lo interesante es que los actos subversivos y delictivos tenían que ver con aprender hebreo y con tener material por medio del cual se enseñaba hebreo. Y eran tan delictivos los actos que inclusive llegaron a recibir pena de muerte en algunas ocasiones por esos actos o mandarlos a Siberia, apresados a Siberia. Pues vamos a otras palabras, porque aquí hablamos de luchas y de batallas. Entonces, estos tres conceptos también tienen la misma raíz. Krav es batalla, pero Kirvá, que es cercanía, tiene la misma raíz que batalla, y Corbán, que es sacrificio, tiene la misma raíz que batalla y que cercanía. Entonces, la pregunta es si hay relación entre ellas o no, cómo construimos relación entre ellas. Entonces, como yo les dije, a mí me gusta jugar con el lenguaje. Y entonces, ¿qué relación le encuentro yo a estos tres conceptos con esta misma raíz? A veces para estar cerca de algo, uno lucha batallas externas o internas y también tiene que hacer sacrificios. Eso implica la cercanía. La cercanía implica a veces ceder ante posiciones, implica hacer batallas, porque vamos a hablar del hebreo y del renacimiento del hebreo y del lugar del hebreo. Y el renacimiento del hebreo no fue un renacimiento romántico, fue un renacimiento que implicó grandes batallas y grandes cesiones y concesiones que tuvieron que hacer estos que decidieron reutilizar el hebreo y volverlo a traer como el lenguaje del pueblo judío. Y otra visión más que tiene que ver otra vez con los sentidos, y ahora es el de la vista. Un fotógrafo exitoso sabe que para capturar la esencia de múltiples imágenes se requiere de una variedad de lentes. Aún los lentes gran angulares de mayor alcance no pueden captar la complejidad de la realidad. De la misma manera, una persona monolingüe, aun si habla un idioma de amplia comunicación como el inglés, nunca logra acceder al sentido y significado completos y a la comprensión y concepción cabales de otros grupos etnolingüísticos o incluso de su propio grupo. Uno tiene que poder ver su propio grupo desde adentro, desde el punto de vista de uno mismo y desde afuera, tal y como lo ven otros, a fin de realmente estar en capacidad de apreciarlo y conocerlo. Para incluir la diversidad del mundo en una foto se requiere de una gran variedad de lentes, pero no es suficiente heredar o poder comprar muchos lentes. Un fotógrafo logrado también necesita instrucción adecuada, oportunidades para usar lentes diferentes a fin de crear imágenes múltiples y una visión balanceada y enfocada, así como para aprender cuándo usar un lente u otro o todos. O sea, la inmersión. Y entonces vamos a los lentes. Lentes en hebreo se dice mishkafaim, ¿sí? Anteojos, mishkafaim. Pero no es lo mismo que anteojos, porque anteojo nos habla de un instrumento que está delante de los ojos. Y mishkafaim viene de la raíz, de la misma raíz shin kuf fei, de la misma raíz de ashkafá. Ashkafá es la palabra que utilizamos para hablar de concepciones, de visiones, de mundo, de ideas. Por lo tanto, este concepto de mishkafaim, de los lentes, y ahí están hablando de los lentes fotográficos, que serían las adashot, y yo lo traduje a los mishkafaim. Nos da la posibilidad de tener lentes culturales que nos permitan acceder
a partir de diferentes lenguajes dentro del hebreo mismo, ¿sí? El lenguaje de la religión y el lenguaje del nacionalismo y el lenguaje de la literatura hebrea, poder tener acceso a nuestra cultura y construir nuestras propias ideas y nuestra concepción de mundo. Porque lo que dije desde el principio es esa conexión con el pasado, pero no con la intención nada más de rememorar, sino de construir mi presente y construir el futuro. Esa dimensión que me permite, no desde lo individual, sino desde lo cultural, estar en contacto y en conexión con mi cultura y con mi pueblo. Y hablemos un poco del hebreo, aunque no es una clase acerca de la historia del hebreo, pero el hebreo es un idioma semita que proviene del cananeo, se desarrolló más o menos en el siglo XII antes de la era común. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en esa época era el idioma de uso el hebreo. En el siglo III antes de la era común se empieza a introducir el arameo que venía de las provincias de la zona que hoy sería Siria, Irak, y empieza a introducirse parte del uso del arameo al hebreo y empieza a tener mayor influencia y empieza a haber un desplazamiento del hebreo a determinadas áreas de la cultura. El arameo influye en el vocabulario, en la sintaxis del hebreo, pero el hebreo continúa siendo constantemente la lengua de rezos, ceremonias, literatura y escritos. Ahora, es importante, y para aquellos que no provienen de la cultura judía, entender que toda la cultura judía está alrededor de esos rezos y ceremonias. Eso es parte del ciclo judío, del ciclo de la vida judía. Entonces, cuando decimos que el hebreo continúa estando en eso, es que está presente constantemente dentro de la vida judía, aunque durante los 2000 años de exilio no haya sido más que, no se haya utilizado para el uso coloquial. Con respecto a la escritura, y ahí aparece la imagen sobre las diferentes escrituras, no nada más del hebreo, como vemos la primera columna, el hebreo hoy en día, el segundo es la letra del alfabeto fenicio, de donde proviene también el hebreo, del alfabeto hebreo antiguo en la tercera columna, y del alfabeto arameo, que es de donde más cercano está el alfabeto cuadrado que utilizamos hoy en día, la grafía cuadrada que utilizamos hoy en día. En la época de Hazal, se desarrolla este canon, código de leyes, y tiene palabras también adoptadas del griego, del latín y de persa. Y también Hazal desarrollan un hebreo muy particular para su momento. Inclusive Rabbi Yehuda Nesí, que es quien cierra este código, decide cerrar este código legal en hebreo y no en arameo, que era el idioma que ya estaba más en boga en su época. Como les dije, se utilizó para fines religiosos, litúrgicos, que tenían que ver con la vida judía. Hablamos de comunidades tradicionales en donde la vida judía era el centro de la vida. La vida se desarrollaba en esos espacios culturales en donde los judíos vivían con judíos y todo era judío en su hacer y en su quehacer. Entonces estaba el espacio comunitario de las normas comunitarias, los reglamentos que se escribían en hebreo, pero también las relaciones comerciales, y eso fue algo de lo que, una de las razones por las que muchos judíos fueron posicionados o catapultados a espacios de relaciones financieras y comerciales con gobernantes, era por la posibilidad que tenían los judíos de hablar el hebreo entre diferentes comunidades de diferentes zonas del mundo, también para utilizarlo con fines comerciales. En los 2000 años de exilio, a pesar de que el hebreo no era un idioma de uso coloquial, hubo producción literaria en hebreo en diferentes ámbitos. Libros, piutim, que es un estilo de poesía litúrgica, documentos, responsas, que es un sistema legal que tiene que ver con preguntas que se les hacía a rabinos reconocidos acerca de cómo conducirse en situaciones particulares. Y esto generó palabras que tenían que ver con los contextos. Entonces, por ejemplo, este diccionario de Ben Shushan, que era uno de los diccionarios más reconocidos, más famosos, nos habla de 7.878 palabras de la época de los sabios. Hazal son los sabios de la época del Segundo Templo. 7.878 palabras que se generaron en ese momento
y 6.421 palabras que se generaron en la época medieval, frente a 8.198 palabras bíblicas. Por lo tanto, a pesar de no ser un idioma coloquial, era un idioma con bastante producción, ¿sí? Producción y dinamismo. Exégetas bíblicos medievales comentaban la Torá en hebreo, no en el idioma coloquial, no en el idioma de sus espacios. Rashi en Francia, Abraham ibn Ezra en España, Maimónides en España y en Egipto. El libro Mishneh Torah del Rambam lo escribe en hebreo. Y como les dije antes, el ciclo de la vida judía es en hebreo. El ciclo del año judío es en hebreo. Las festividades, la Torá es central cada semana en la vida del pueblo judío. La lectura y el estudio de la Torá. Y los judíos a lo largo de los 2000 años estaban letrados en el estudio y en la repetición de la Torá, que está en hebreo. Por lo tanto, muchos judíos, a pesar de que no entendían el hebreo, lo sabían leer y sabían rezar, y el lenguaje estaba presente en el día a día. ¿Qué cosas trae la diáspora o esta visión del hebreo en la diáspora, mientras el hebreo no era un idioma coloquial? Primero, que se convierte, obviamente, en el idioma de identidad nacional. No importaba en dónde se encontrara esa comunidad judía, el hebreo era el idioma nacional, el idioma del pueblo judío, y era lo que conectaba a una comunidad judía con la otra. Fue el idioma de comunicación cultural escrita. La tradición judía se transmitía en el hebreo. No quiere decir que no había escritura en otras lenguas, pero el hebreo seguía siendo central en esta transmisión de la cultura intergeneracional. Era el idioma de enseñanza a los niños, hombres que en esta concepción eran los herederos del saber y continuadores de la herencia. Y como lo dijimos, era el idioma de rezo y bendiciones en la casa y en la sinagoga y en todo este sistema de inmersivo de vida judía, en el que el judaísmo tenía más que ver con los haceres y con los actuares que con el mundo del saber y con el mundo académico. Y esto básicamente lo convirtió en una reserva de cultura e identidad que luego permitió al hebreo regresar como el lenguaje coloquial. Y bueno, entonces llegamos a esta época moderna y el movimiento sionista entiende que el pueblo, la nación judía, para renacer como nación, necesita de dos elementos básicos: la tierra y el lenguaje. Y lo interesante es la similitud o el espacio de encuentro que hay entre la tierra y el lenguaje, el espacio de relación, de la construcción que hay entre la tierra y el lenguaje. Entonces, este personaje del que vamos a hablar muy poquito ahorita con algunos ejemplos, que se llama Eliezer Ben Yehuda, y que es considerado hoy en día el héroe del renacimiento del lenguaje, aunque no fue un trabajo que hizo solo, pero sí podríamos decir que era un apasionado y un obsesionado por el lenguaje. Obsesionado en el sentido de que no permitía ni siquiera que su hijo se comunicara con otras personas si no era en el idioma hebreo. Y no se permitía a él hablar otras lenguas, lo cual hacía, obviamente, el sistema de relaciones personales de Ben Yehuda un sistema bastante difícil. Pero obviamente había colaboradores que pensaban similar a él. Este cartel que vemos aquí, que podrán leer ahí en español, pero no es español, es ladino ya en letras hispanas. Es un cartel que salió en los 50 de un evento que vamos a hablar ahorita en un momento, que tiene que ver con un movimiento que se realizó en Israel con la intención de enseñar hebreo a todos los nuevos inmigrantes. Pero no es casualidad que lo que dice en español, dice, dos son las cosas que sin ellas no podrían los judíos ser una nación, la tierra y la lengua. Aparece primero en hebreo, pero luego aparece orientado a los públicos que aún hablaban yiddish y hebreo, porque aparece en yiddish y aparece en hebreo, con la intención de convencer, enseñar que el pueblo judío necesita recuperar su lengua nacional para comunicarse a partir de su lengua nacional y para volver a convertirse en nación. Y la nación depende de la tierra y la lengua. Ben Yehuda saca
un periódico, hay mucha producción también ideológica en su época, porque se opone al grupo ortodoxo que vive en Israel en ese momento y que considera también, por lo menos en el espacio del lenguaje, que la lengua tiene que seguir siendo considerada como una lengua sagrada y tiene que vivir en el espacio de lo sagrado, y se opone a ese grupo, pero también porque el hebreo comienza a ser un espacio revolucionario, entonces también hace ruido a los turcos que dominan en ese momento, que a partir del hebreo pueda haber una revolución. Entonces la acción de Ben Yehuda es una acción muy importante en su época, pero vamos a hablar de una anécdota. Ben Yehuda murió en 1922 y este grupo que tenemos dentro de las comunidades judías, que se llama Hebre Kadisha, la Hebra Kadisha, que son los que se dedican a hacer todo el proceso de limpieza del cuerpo y del entierro, llegan la Hebra Kadisha, eso es lo que relatan las anécdotas, y encuentran, terminando el Shabbat, a Ben Yehuda muerto con una pluma en la mano. Y entonces dicen, este hombre fue hereje hasta el día de su muerte. Siguió escribiendo en Shabbat, está prohibido escribir en Shabbat, siguió escribiendo en Shabbat. Pero por toda su producción y la producción alrededor del tema del hebreo, no era un personaje deseado por esta comunidad ortodoxa. Y lo entierran en el Monte de los Olivos, pero lo entierran en el Monte de los Olivos y hacen una barda alrededor del monte como para separarlo del resto. No se vayan a contaminar los demás de este pensador revolucionario y revolucionario activista en favor del hebreo. Y entonces cuenta su bisnieto vive todavía en Israel, Gil Hobab, que es un escritor, periodista muy reconocido, cuenta que en situaciones muchos grupos ortodoxos profanaban la tumba de Ben Yehuda, escribiendo en la tumba de Ben Yehuda. Y entonces en uno de esos momentos llega Gil Hobab con su bisabuela y le dice, profanaron otra vez la tumba de Ben Yehuda, y le dice la bisabuela, ¿en qué idioma? En hebreo. Dijo, entonces tuvimos éxito. Y tuvimos éxito porque las diferencias ideológicas seguirán existiendo, pero ya hay un lenguaje en común. Esa es la tumba de Ben Yehuda y esa es como se veía, obviamente, hace 70, 80 años. Hoy en día está más poblada por familiares de Ben Yehuda. Y al poco tiempo de llegar Ben Yehuda a Israel, Ben Yehuda llega en 1882, con este grupo de personas crean este grupo que se llama Vaad HaLashon HaIvri, el Comité para el Idioma Hebreo, que lo que busca es impulsar el uso del idioma hebreo y la producción del idioma hebreo y el desarrollo del idioma hebreo como un lenguaje, como el lenguaje de la cultura nacional, el lenguaje nacional del pueblo judío. Pero obviamente no empieza de él, ¿sí? Todo esto. Este comité más adelante se convierte en lo que hoy en día se llama la Academia de la Lengua Hebrea. Este personaje encuentra su inspiración en el que está en la siguiente foto, Ahad Ha'am, padre del sionismo cultural, rival de Herzl, fundador del sionismo político, porque Ahad Ha'am consideraba que el renacimiento de la nación judía se daría en la conquista, construcción, reconstrucción del judaísmo mismo, de la cultura judía. Y un elemento central en la cultura judía es el lenguaje, o el elemento central. Entonces Ahad Ha'am consideraba que se debía hablar hebreo en este nuevo espacio, y la producción cultural de Ahad Ha'am era en hebreo, mientras que la de Herzl era en alemán, y Herzl no tenía esta consideración. En esta foto vemos a Ahad Ha'am con otros de los revolucionarios en favor de la lengua hebrea, Haim Nachman Bialik y Ravnitsky. Haim Nachman Bialik también, y reconocido como el poeta nacional hebreo, Haim Nachman Bialik era también rival de Ben Yehuda ¿en qué? En la producción del lenguaje. Discutían acerca de qué palabras eran más aceptables que otras palabras para nombrar situaciones que tenían que ver con el contexto y con la modernidad. Entonces, por ejemplo, a avión, Ben Yehuda lo nombra como avirón, y Haim Nachman Bialik nombra matos.
Y en el lenguaje hebreo moderno, la palabra que continuó es la palabra matos. Pero hay otra anécdota interesante que tiene que ver con los jóvenes revolucionarios, porque las revoluciones las hacen los jóvenes. Y los que estamos viendo aquí, más o menos tenían 24, 25, 26 años, muchos de los que están aquí. Ben Yehuda nació en 1858, 1882 emigra a Israel, por lo tanto tenía 24 años cuando emigró a Israel, y para este momento tenía 30 años. Estamos hablando de jóvenes que hacen revoluciones y cambios. Entonces hay una anécdota muy interesante en donde Chaim Nachman Bialik y Ravnitsky, que aparece ahí en la foto, que eran socios desde Odessa, desde antes de emigrar a Israel, y eran productores en el lenguaje hebreo, escritores en el lenguaje hebreo, caminan un día por la calle de Tel Aviv, los dos vivían en esta Tel Aviv nueva, que solamente tenía como 1,500 habitantes, y caminan por las calles de Tel Aviv y entre los dos van hablando en Yiddish, iban a visitar a un amigo que estaba muriendo y hablan en Yiddish. Y se acerca a ellos un joven y les llama la atención por estar hablando en Yiddish. Y quizás esa es una de las diferencias más interesantes con Ben Yehuda, porque Ben Yehuda no se permitía ni siquiera con su familia y con sus allegados hablar en ninguna otra lengua que no sea hebreo. Y entonces cuando le llama la atención este joven, y joven estamos hablando de un joven de 16, 17 años frente a un joven de 30 o 30 y tantos. Entonces cuando le llama la atención, Bialik le responde de forma grosera, ¿y a ti qué te importa? Y entonces el joven pone una denuncia en el juzgado de que él llamó la atención a Bialik, el poeta, de que está hablando no en el idioma nacional del pueblo judío. Y este joven pertenecía a una organización que se llamaba Organización para la Defensa del Idioma Hebreo, en el que estaban casi todos los jóvenes de Tel Aviv, porque estaban casi todos los jóvenes en esta escuela que se llamaba la Gimnasia Herzliya, que fue esta primera escuela secundaria preparatoria en donde los estudios eran en hebreo. Entonces, interesante este encuentro entre el que es considerado el poeta nacional hebreo, pero a la vez seguía manejándose en su lenguaje cultural propio personal, porque él consideraba que era una plática privada con su socio desde Odessa. Este movimiento del que hablamos fue un movimiento que tenía como intención defender la lengua. Ahora, hablamos antes de las batallas, y me refiero a estas batallas. Sin estas batallas y estos sacrificios no tendríamos hoy en día el hebreo moderno. El hebreo moderno tuvo que ver con ese dolor. Hay un poema de Lea Goldberg. Lea Goldberg nació en 1911, emigró a Israel en el marco de la segunda inmigración, y ella habla del dolor de las dos patrias, del dolor de no poder seguir hablando su idioma natal y de la dificultad de hablar en este lenguaje moderno. Las dos generan el dolor, porque aquí quiero estar, pero también quiero estar en ese lenguaje y en esa tierra y en esos paisajes. Pues obviamente estas batallas implicaron esos sacrificios de dejar detrás algo para convertir y para hacer renacer este lenguaje que finalmente hoy en día podemos decir que es un lenguaje vivo y revivido y dinámico del Estado de Israel y del pueblo judío. Y entonces llaman a defender la lengua hebrea. Y defender la lengua hebrea era también en las expresiones en la calle. Los carteles en Tel Aviv se llama la primera ciudad hebrea porque los carteles eran en hebreo. Porque había una búsqueda de obligatoriedad en utilizar hebreo en todas las dimensiones de la vida, en el espacio público. Los jóvenes llamaban la atención a personajes públicos para que hablaran en hebreo y para que hablaran buen hebreo. No solamente en hebreo, sino para que mejoraran su hebreo, para que el yiddish desapareciera de la esfera pública y cobrara dimensión como idioma nacional el idioma hebreo. Y entonces, obviamente, el hebreo se convierte en un instrumento de revolución cultural y nacional del pueblo judío. Y vamos a ver un videíto, tengan paciencia un minuto.
für die 70. Jahresfeier des Staates Israel. Alle reden über den Unabhängigkeitskrieg. zu recht. ובכל זאת, למה כמעט לא מדברים על המלחמה שבזכותה העברית נמצאת כאן? זה סיפורה של מלחמת השפות. אצלנו בראש ציונות ותחייה לאומית הולכות יד ביד עם השפה העברית. אבל זה לא תמיד היה המצב. בתחילת הדרך אפילו הרצל, חוזה המדינה, לא חשב על העברית כאפשרות. מוזר ככל שזה יישמע, הרצל הציע שכל אחד מאזרחי ישראל ידבר בשפת המדינה שממנה הגיע. הוא לא ראה בזה שום סתירה. תראו מה הוא כתב בספרו מדינת היהודים. הן לא נוכל היום לדבר עברית, אבל גם הדבר הזה פשוט הוא מאוד. מדינת השוויץ תוכיח כי יוכלו עמים שונים המדברים שפות שונות לשבת כאחים יחדיו. ואומנם בתחילת המאה ה-20, בתפר שבין העלייה הראשונה לשנייה, העברית עוד חיפשה את דרכה בארץ ישראל. הייתה ספקנות רבה באשר ליכולת שלה לשמש שפה רשמית. דוד פרישמן, מחלוצי הספרות העברית המודרנית, כתב ב-1901. השפה העברית נותרה ללא דוברים וללא קוראים. אין לנו עם ואין לנו ספרות ואין לנו תנועה ואין לנו תחייה ואין לנו דבר. בשנת 1904 העברית הייתה שפת ההוראה רק ב6 מתוך 29 בתי ספר בארץ ישראל. המפנה הגיע ב-1908. אז הוחלט להקים בארץ מוסד מקצועי על-תיכוני הראשון מסוגו, הטכניקום. הוא מוכר לנו היום יותר בשמו העכשווי, הטכניון. המוסד נועד להכשיר עובדים במקצועות הטכניים, ולידו תוכנן להיבנות בית ספר תיכון לאותן המטרות. את הטכניקום מימנה חברת עזרא, ארגון פילנטרופי יהודי-גרמני לא ציוני, שבאותה התקופה היה הארגון הפעיל ביותר בתחום החינוך ביישוב היהודי. על שפת ההוראה, עזרא הכריזו בחגיגיות. המדעים המדויקים והנדסה יהיו נלמדים בשפה הגרמנית, כדי ששפה זו, שהיא תרבותית יותר, תשמש גשר להתפתחות המדע של העת החדשה. אפשר להבין את ההיגיון שבהחלטה. רוב ספרי הלימוד במקצועות האלה נכתבו בגרמנית. ועדיין לא חוברו ספרים או מושגים מקצועיים בעברית, שעדיין הייתה בחיתוליה. סליחה. ואז פרצה המלחמה. אנשי היישוב לא יכלו לסבול את המחשבה שבארץ ישראל ילמדו בשפה שאינה עברית. מאמרים וגילויי דעת פורסמו, הפגנות אורגנו וקמה תנועת מחאה גדולה. המורים של עזרא הצהירו שלא ילמדו בבתי הספר שבהם שפת ההוראה הגרמנית. התלמידים הכריזו על שביתה ונטשו את ספסל הלימודים. המאבק היה יצרי עד כדי כך ששוטרים טורקים נאלצו לשמור על המוסדות החינוכיים שבהם בחרו שלא לשבות. בתוך זמן קצר קמו בתי ספר חדשים למורים ולתלמידים שפרשו ממוסדות עזרא. שם כבר לימדו רק בעברית. הלחץ עשה את שלו ועזרא התקפלו. ב-22 בפברואר 1914 יצאה ההודעה. שפת הלימוד בטכניקום תהיה עברית. זו הייתה נקודת מפנה, ולא רק עבור השפה העברית. לראשונה נוסד חינוך עברי לאומי עצמאי ובלתי תלוי בגורמים חיצוניים. לדוגמה, בית המדרש למורים ובית הספר הריאלי בחיפה שקמו בתקופה ההיא. שלטונות טורקיה הכירו בעברית כשפת הוראה, וכמה שנים לאחר מכן, ממשלת המנדט הכריזה על העברית כשפה רשמית בארץ ישראל, לצד האנגלית והערבית. מלחמת השפות גיבשה סביבה את היישוב העברי כולו, פתחה את הדרך למאבקים עקרוניים נוספים, והייתה נקודת ציון חשובה בדרך להקמתה של המדינה ולפריחתה של השפה העברית. Frohen Unabhängigkeitstag, חג עצמאות שמח. Ok. Y pensamos que fue fácil el proceso. No, no fue fácil el proceso, porque obviamente se sacrificaron lenguas, se sacrificaron culturas, las culturas locales, que hoy en día, interesante, porque hoy en día hay un proceso de retorno a la valorización de las culturas locales, pero desde esa visión de que aquellos que viven dentro de Israel se ven a sí mismos como israelíes, pero recuperan parte del lenguaje y parte de la cultura que en algún momento tuvieron que abandonar y se sintieron forzados a abandonar. Algo bien interesante es que en toda esta cultura de hebraización se hebraizaban también los nombres. Entonces, las personas que venían cambiaban su apellido y hebraizaban el apellido, ¿sí? No nada más se hebraizaba el entorno. Entonces, por ejemplo, el mismo Ben Yehuda no se apellidaba Ben Yehuda, se apellidaba Perelman, ¿sí? Shimon Pérez era Persky. Mi nombre original no es Meir, ¿sí?
Entonces nos hebraizaban porque era parte de la época. Cuando entrábamos a la escuela recibíamos un nombre en hebreo, algo que hoy en día no se hace y se sigue haciendo dentro de, a lo mejor, del espacio religioso. Pero yo me acuerdo que en la escuela todos mis compañeros tenían un nombre en hebreo que nos había puesto la maestra, porque teníamos que tener un nombre en hebreo, ¿ok? Aquel que no tenía nombre hebreo. Y el cartel este dice, todo el que se le dificulta cambiar su apellido al hebreo, que se comunique con el grupo de los defensores del lenguaje para que lo ayuden a cambiar el apellido al hebreo. En los años 50, y esto es bien interesante también, porque uno pensaría que se creó el Estado de Israel y ya todo el mundo hablaba hebreo. No. Los últimos movimientos migratorios importantes al Estado de Israel, podríamos dividirlos en ese momento, ¿ok? No voy a hablar de las migraciones posteriores, pero podríamos dividirlo en dos espacios. Los migrantes de la Europa bajo el gobierno nazi, los que emigraron antes de la guerra y durante la guerra como parte del movimiento que se consideraba ilegal porque no estaba permitida la entrada por parte de los británicos, y la inmigración de los judíos de los países árabes en los años 50. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos deja en claro que la gran mayoría de la población israelí en los 50 no hablaba hebreo. Entre el 50 y el 54 más o menos llegaron 700,000 inmigrantes judíos de los países árabes, mientras que la población judía de Israel era de 600,000. ¿Sí? Y de esos 600,000, muchos habían llegado 10 años antes, por lo tanto, no eran tampoco fluently en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, existía la necesidad de hacer una campaña nacional para enseñar la lengua. Ahora, en este póster, que es de la misma época que el póster que les enseñé antes, donde aparece Ben Yehuda, en este póster hay un llamado a los ciudadanos de Israel, y son bien interesantes, por lo menos dos aspectos que a mí me gusta destacar de este póster. Uno es el llamado a todos los ciudadanos de Israel. Es una consigna nacional, no es una consigna del gobierno, ¿sí? Y la consigna es, aquellos que saben hebreo, enséñenle a los que no saben, y les vamos a guiar y los vamos a orientar para que hagan esto, ¿ok? Pero habla de Anjalat Alashon, el concepto, que lo puse aquí en un espacio. Ok, aquí a la derecha dice, tu ayuda es necesaria en esta gran campaña popular, y no dice, no utiliza el concepto que utilizamos hoy en día de enseñar hebreo, sino utiliza un concepto, leanjil, Anjalat Alashon, que el concepto Najalá tiene que ver con tierra, y tiene que ver con conquista, dominio, y también tiene que ver con herencia. Entonces, la traducción textual sería para heredarles el idioma hebreo. Eso quiere decir para arraigarse en el lenguaje. No es un tema de una visión funcional para que puedan manejarse en la calle. Porque me queda claro que en la calle uno se puede manejar del modo que sea, también con lenguaje gestual. Pero lo que están diciendo aquí es cómo hacemos que se arraiguen en el lenguaje. Cómo los hacemos parte de la dimensión nacional. Y por eso el uso del leanjil y no el uso del elamed. Y estos eran parte de los impresos que obviamente se repartían y existían para que la gente tuviera el acceso al lenguaje y pudiera utilizar el lenguaje en el día a día y saber cómo se manejaba en todos estos espacios públicos en los que cualquiera se maneja en su lengua materna, pero que en este espacio la intención es volver el hebreo artificial en ese momento para que sea lengua materna de las siguientes generaciones. Ahora, la pregunta que nos hacemos, porque después podemos seguir hablando de las diferentes migraciones que llegaron luego, y la migración de los judíos rusos y el tema del hebreo luego. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucede hoy en día con el hebreo? ¿El hebreo es el idioma del Estado de Israel o del pueblo judío? ¿Dónde está el pueblo judío que no vive en Israel en la relación con ese idioma del hebreo? ¿Ha sido un elemento unificador o lo hemos convertido en un elemento divisor? ¿O tiene que ser un elemento divisor? Porque si el lenguaje crea cultura, y nos queda claro, por lo menos hablando muy en general, a mí me queda claro que hay un lenguaje del público
y lo llamaría, por generalizar, del público laico israelí, que es ese lenguaje hebreo que se enmarca dentro de lo que llamaríamos la israelidad. ¿Ok? Es ese lenguaje en donde hay conceptos de judaísmo, pero también todo este mundo de valores occidentales, del mundo occidental liberal. Hay otro lenguaje que sigue existiendo y sigue comunicando, que es el lenguaje hebreo dentro del mundo religioso. ¿Ok? Y que sigue comunicando. Comunicar no quiere decir acuerdos, quiere decir también comunicar a partir de discusiones ideológicas, de diferencias. Pero también hay un grupo que no está ni en este ni en este. Y ese grupo es un grupo amplio. ¿Ok? Ahorita regreso a esto. Hay 14.400.000 judíos en el mundo, aproximadamente. ¿Ok? Ahí está el mapa de dispersión, aunque no se ve bien. Pero de esos 14 millones de judíos en el mundo, 6.800.000 aproximadamente están en Israel, 5.706.000 aproximadamente están en Estados Unidos. Eso quiere decir que como comunidades, si lo vemos desde el punto de vista comunitario, la comunidad judía más grande está en Israel y habla hebreo. La mayoría hablan hebreo. Hay quienes lo hablan en dimensiones diferentes, aquellos que inmigraron los últimos años, pero la mayoría, la discusión ideológica es en hebreo. Es alrededor del hebreo y la vida cultural y la vida educativa es alrededor del hebreo. El resto de las comunidades, y ahorita me regreso a estas, ¿ok? Abraham Infeld, que es un educador muy valorado dentro del mundo de la educación judía, desarrolló esta idea de la mesa de las 5 patas. Y él dice que para que se desarrolle este espacio de comunidad judía entre las comunidades del mundo, hay cinco patas de esta mesa judía. Uno es la memoria histórica, que es todo lo que estuvimos hablando ahorita, que la transmisión también es a partir del lenguaje, y es esta construcción del pasado que nos sirve en el presente para proyectarnos al futuro. La familia como ese núcleo en donde se da la reproducción, el núcleo básico en el que se da la reproducción. El monte Sinai como el momento de consolidación, de formación, de creación del pueblo, como aquello que forma el momento inicial de la construcción de la cultura nacional del pueblo judío. La tierra y el Estado de Israel como 2 elementos centrales que alrededor de todo el diálogo judío, de la Biblia misma, del Antiguo Testamento, de la Torá. ¿Ok? La tierra de Israel y el Estado de Israel como este milagro que le sucedió al pueblo judío 2000 años después de haber salido del exilio. Y la quinta es el idioma hebreo, como este vehículo de transmisión de todo lo que hemos hablado. Y lo que dice Infeld es que para que el pueblo judío siga teniendo conexión, tienen que haber mínimo 3 de estos. ¿Ok? 3, cada uno de los integrantes por lo menos tiene que hacer el esfuerzo por estar en 3, para que haya un punto de conexión entre el mundo judío. Y me regreso a lo siguiente. Hablamos de espacios de inmersión, hablamos de la comunicación intergeneracional e intrageneracional, hablamos del espacio de la familia, hablamos del impacto que tiene el lenguaje en la cultura y la construcción cultural y en los espacios de dimensión. Cuando vimos el tema de las lenguas indígenas en México, vimos cuáles son los espacios que se abandonan, que llevan al abandono de la lengua. ¿Ok? Entonces, lo que vemos en esta estadística que hace Jewish People Policy Institute, que lo que hacen es recomendaciones al pueblo judío en la diáspora y a Israel acerca de qué hacer para seguir conservando la unidad y la continuidad del pueblo judío. Lo que vemos en esta gráfica es que la asistencia a escuelas judías, no importa qué tipo de escuela judía, la asistencia a escuelas judías en Israel es del 97% del público judío, pero en Estados Unidos es del 25%. Eso quiere decir que de 5.700.000 habitantes, y tendríamos que sacar ahí cuál es la dimensión poblacional de los jóvenes que asisten a escuelas judías, solo un 25% tienen acceso a este espacio en el que esta reproducción del lenguaje y la reproducción cultural se dan las diferentes dimensiones ideológicas, lo cual pone obviamente en peligro no solamente la conservación de la lengua, sino la conservación
del pueblo judío como pueblo y como una unidad cultural. Entonces, esta institución, the Jewish People Policy Institute, hace una recomendación a la diáspora y obviamente también al Estado de Israel en relación con la diáspora, y dice, se deben hacer esfuerzos para promover la alfabetización del idioma hebreo y el uso del hebreo como un vector de comunicación cada vez más relevante en todo el mundo judío. El hebreo debe fortalecerse y expandirse como un lenguaje de comunicación y aprendizaje capaz de unificar al pueblo judío. Se debe hacer especial hincapié en el hebreo en la primera infancia y se debe establecer una red internacional de Ulpanim. Esto es de este año, ¿okay? Del Jewish People Policy Institute. Ahora, hay dos investigaciones muy interesantes que hace la agencia Rosob Consulting y Alex Pomson dirige. Una es acerca de por qué enseñar hebreo. ¿Cuál es la dimensión del hebreo? ¿Se enseña hebreo como se enseña inglés en la escuela? ¿Es una lengua extranjera? ¿Es una segunda lengua? ¿Cuál es la dimensión? ¿Por qué los papás considerarían el hebreo como un idioma que debería enseñarse en las escuelas? Y entonces, hablando de las razones, y en esta calificación de puntos acerca de qué tanto están de acuerdo y qué tanto no están de acuerdo, hicieron una investigación, esta investigación está en internet, la pueden leer, es muy, muy interesante. Consultan o entrevistan a 3,000 alumnos, 3,000 padres y como 300 y tantos maestros de escuelas, de como 350 escuelas del mundo ortodoxo y del mundo no ortodoxo, ¿sí? Y estos son algunos de los hallazgos. Entonces, también en el mundo ortodoxo y también en el mundo no ortodoxo aparece la conexión del lenguaje con Israel. Por lo tanto, Israel es un elemento central y esencial en la construcción del lenguaje. Pero también aparece el sentido de conservar la lengua del pueblo judío. O sea, conservar ese espacio de la tradición de la lengua que unifica. Y a partir del tercero es funcional. Ayuda a mis hijos cuando visitan Israel. ¿Ok? ¿Sí? En el quinto aparece algo que tiene que ver con el ser judío. Entonces vemos que la funcionalidad del lenguaje no está en cómo compro en Israel, sino cómo me conecto con mi nación y con mi pueblo, y con ese espacio de soberanía nacional. Esta misma agencia, Rosob Consulting y Alex Pomson, en otra investigación que habla sobre Heart and Minds, en la conexión de las escuelas judías con Israel en Estados Unidos, perdón, encuentran que Israel es un factor que sirve para unificar a las familias que estudian en el espacio de las escuelas judías, básicamente en sectores que no son religiosos. Hablamos antes de estos lenguajes que se conservan en el sector religioso como parte del lenguaje, como parte de la construcción cultural, y en el sector religioso menos. Israel y el hebreo se vuelven parte de esa construcción cultural que los siguen manteniendo como parte de la comunidad. La conexión de los estudiantes con Israel crece a partir de su relación con el pueblo judío. Cultivar conexiones entre estudiantes y judíos en todo el mundo contribuye a su conexión con Israel. Y encuentra también como un hallazgo interesante que la relación con el idioma, en la mayor cantidad de ocasiones en las que lo revisó, tiene que ver con la relación con Israel. O sea, del conocimiento de Israel parte la relación con el idioma, lo cual deja al idioma hebreo no como una visión funcional, un idioma que necesito para arreglarme para algo, sino un idioma con el cual necesito conectarme para desarrollar y saber quién soy en este espacio en el que yo me muevo. Hace aproximadamente 10 años atrás, 8 o 10 años atrás, empieza a haber un movimiento en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Empieza a haber un movimiento alrededor del hebreo como un elemento central en la construcción de la identidad cultural nacional del pueblo judío. Y en Estados Unidos se reúnen académicos, periodistas, personas relacionadas con el mundo de la cultura y del arte, maestros de escuela, y crean este concilio para la lengua hebrea. Y estoy mostrando el caso de Estados Unidos porque hablamos del caso de Estados Unidos
como esta gran comunidad que en un 80% está desconectada del mundo judío. Y entienden cuál es el lugar del hebreo en esta conservación de la unidad judía, del mundo judío y de la cultura judía. Y se proponen a sí mismos tratar de lograr que el hebreo sea el próximo proyecto nacional de todo el pueblo judío, que en todo el mundo y que puedan liderar el tema del hebreo como un tema dentro de la identidad judía. ¿Okay? Y para terminar, me gustaría hablar desde la visión y la realidad. Y entonces encontré una frase muy interesante de Ben Yehuda en 1888 y desde la visión, desde lo ideal. Ben Yehuda escribe sobre Sefaradim y Ashkenazim, que nos seguimos peleando entre Sefaradim y Ashkenazim hasta el día de hoy. Al parecer no tiene relación con el lenguaje, tiene relación con el ser humano y la posibilidad de pensar diferente y dialogar diferente y tratar de buscar puntos en común. Pero él pensaba que si ambos hablaran hebreo y sus pensamientos y sentimientos también fueran hebreo, y un hombre amaría y honraría a su hermano y la paz y la verdadera hermandad estarían dentro de ellos. Lo cual queda en el mundo de la visión y del ideal. Hace poco tiempo atrás, la profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rachel Elior, escribió un artículo acerca del idioma hebreo y la mística y cómo el lenguaje divide y une, como el mismo lenguaje divide y une. Y habla acerca de la identidad israelí, del hebreo de la identidad israelí. Entonces, inicia con un párrafo muy largo, que no lo traje aquí, porque habla de grupos existentes en Israel. Pero básicamente la pregunta es cuál es el común denominador en todos esos grupos que son antagónicos en lo ideológico, en lo político, en la expresión cultural, y dice, la sorprendente respuesta es que el único denominador común para todos los judíos que viven en el Estado de Israel, que están en desacuerdo entre sí, en desacuerdos agudos sobre cada tema, y para sus hermanos israelíes en el extranjero que comparten estos difíciles desacuerdos, es el idioma hebreo. Y con esto concluyo. Y me dice Mauri que hay algunas preguntas. Vemos al chat. Mauri, ¿quieres hacer algún comentario mientras veo las preguntas? Sí, cerrar con las preguntas, que obviamente hay también algunos comentarios, les agradecemos que las hayan hecho, que siempre complementan y enriquecen. Evidentemente, por cuestiones de tiempo que ya nos pasamos, tampoco me iba a poder tomar todas las preguntas, elegir algunas. Y bueno, es importante también destacar que para aquel que quiere aprender hebreo, reforzar hebreo, la Universidad Hebraica tiene todo tipo de programas de Ulpanim. Su directora Dafna Zaslavsky, la directora del Departamento de Hebreo y de Educación Judía, me pidió que lo comente. Y hay todo tipo de programas también sobre formación docente, etcétera, etcétera. Y sobre todo agradecerle a Meir, es una presentación muy, muy completa. No es una presentación, como ustedes vieron, específicamente con el tema del hebreo, sino la importancia que tiene la lengua, ¿no? La importancia que tiene la lengua en la cultura, la importancia que tiene la lengua en la identidad. Porque muchas veces nosotros, un fenómeno que vemos en la comunidad es la dificultad que hay para que los niños quieran aprender hebreo. Porque finalmente está esta visión tan funcionalista, tan utilitaria de si me sirve, es bueno que lo haga y me esfuerce, y si no me sirve, no es necesario. Y entonces hay una mirada muy fuerte en el tema del inglés y el tema de otras lenguas. Cuando en realidad tenemos que entender los padres, los educadores y los directores y los que toman decisiones en cuanto a políticas educativas, que el idioma construye identidad, construye pertenencia, construye una concepción de mundo, ¿no? El idioma es intraducible, es decir, como dijo, me dio 2, 3 ejemplos, que el idioma trae códigos culturales, trae valores, trae visiones de mundo, trae visiones de memoria histórica, memoria colectiva. Entonces, simplemente no es posible traducir una palabra cuando el concepto de la palabra es totalmente distinto y se afianza o se arraiga, se sostienen valores y concepciones de mundo que son
completamente distintas o muy distintas, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco, Meir, por hacerlo, Mucho gusto. con esta pasión que tienes por el hebreo y de enseñarlo, porque además Meir es director de uno de los colegios judíos, del Colegio Beta Yeladim, y una de las prioridades del colegio es la enseñanza del hebreo, y creo que ha habido resultados muy importantes también alrededor de eso. Y ahora sí, las preguntas para concluir. Bueno, Gracias. hay dos preguntas que se relacionan y que se me hacen muy interesantes. La pregunta dice así, la pregunta de Félix Castillo. Hola, Félix. La pregunta es cómo está abordando la lengua hebrea el fenómeno de la adopción de la lengua por parte de estudiantes que no necesariamente pertenecen al pueblo judío. La lengua no entiende la identidad de quien la habla y se puede adoptar una lengua, dice Juan Camilo, como propia pese a que no se es judío. Yo hablé de cómo la lengua enriquece el espacio de la identidad. Las lenguas se pueden aprender, cualquiera puede ir y explorar y aprender una lengua. Voy a hablar del caso propio de Israel y es otro fenómeno interesante, ¿no? El tema de la población árabe en Israel, que parte de esa población habla hebreo y parte de esa población no encuentra la necesidad para hablar hebreo. Ahora, hay varias dimensiones aquí. Uno es que hablar hebreo para ellos, para muchos de ellos, implica dejar de hablar árabe o introducir costumbres del hebreo moderno, introducir parte de la cultura del hebreo moderno a la dimensión cultural de los espacios culturales de los árabes en Israel. ¿Ok? Entonces está el tema cultural. También está el tema ideológico. Hay muchos árabes que consideran justamente el hebreo como el idioma de la ocupación. Y entonces no puedo estudiar hebreo porque representa el idioma de la ocupación. Y entonces no estudiar hebreo finalmente es un recurso revolucionario ideológico en contra de esta situación con la que no estoy de acuerdo. Ahora, lo que queda claro para muchos es que el hebreo es el que les permite también insertarse, integrarse a la cultura y tener diálogo con el otro y también tener la posibilidad de avanzar o progresar dentro de este espacio de la dimensión del Estado de Israel más allá de la cultura. Y también es el espacio que permite dialogar. Hace unos días atrás terminamos, y esto lo pongo aquí como un tema interesante, terminamos un seminario, Mauri y yo dirigimos un proyecto que se llama Mejanje Israel, que tiene la función de acercar a las familias de la comunidad judía de México a través de la educación, a través de los docentes, acercarlos a Israel. Y exalumnas de este grupo participaron en un diplomado en el que me tocó a mí ejercer también una función docente junto con 3 maestros de Israel, uno de esos maestros de la ciudad árabe de Sajnín, y lo que hicimos fue un diplomado acerca de identidades. El diplomado se llamaba la identidad israelí y la multiculturalidad, algo así sería la traducción. Ahora, lo interesante fue cuál es la lengua de conexión, en qué lengua hablamos, en qué lengua se van a conectar los estudiantes que venían de México y por qué los estudiantes que venían de México, que son maestras, 10 maestras de escuelas judías, ¿qué tendrían que ver con esta construcción del espacio multicultural de Israel? Y los participantes de Sajnín fueron escogidos entre el grupo de excelencia, porque el grupo de excelencia es el que habla hebreo. Ahora es interesante porque Sajnín es una ciudad árabe en Israel, israelí. No tiene que ver con la dimensión de lo político de los territorios. ¿Sí? Es una ciudad israelí, pero en esa ciudad israelí, en ese espacio cultural, tampoco tienen o sienten la necesidad, más que algunos, de hacerlo. Ahora, el lenguaje tiene funcionalidades diferentes, ¿sí? Entonces, cuando la lengua madre tiene una funcionalidad que no tienen las demás, ¿sí? Cuando yo aprendo un lenguaje determinado porque necesito manejarme en ese lenguaje, no estoy buscando generar un espacio de identidad con el mismo, solo estoy buscándolo porque tengo una necesidad técnica, ¿sí? Hoy en día el inglés es el lenguaje, digamos, la lengua franca en el mundo para poder entenderlos, pero en una época fue el francés, y en una zona del mundo fue el arameo, y hace unos años amenazaba con ser el chino mandarín. Lo puedo cambiar de un espacio a otro,
no representa, no hay desarraigo, porque tampoco hay arraigo. En el lenguaje de identidad hay arraigo, ¿sí? Entonces, para personas que estudian el idioma por la simple curiosidad de profundizar y estudiar en el idioma, pues bueno, no sé si hay arraigo en el lenguaje. Para mí, como una persona judía perteneciente al pueblo judío, hay arraigo en el hebreo. Por lo tanto, dejar el hebreo, claro que produce un dolor, abandonar el hebreo como idioma, y lo mismo se produjo en aquellos que dejaron de hablar el ladino o aquellos que dejaron de hablar el yiddish, porque lo que murió fue la cultura, pero es un tema de arraigo y es un tema de aproximación al lenguaje. ¿Sí? No sé si contesté o me aproximé a la respuesta. Ok, alguien dice hablar de las lenguas judías. Lo interesante de las lenguas judías, aquí dice Aria Becasis. Gracias, Ari. Mira, no soy experto en lenguas, no soy lingüista, ya dije, vengo del mundo de la educación y de estos diálogos que tengo todos los días. Y yo creo que las creaciones culturales que generan arraigo son creaciones que hay que conservar. Hay un proyecto hoy en día muy interesante en Israel, ahorita me fijo a ver si tengo abierta la página, que se llama Luz Israelí. Luz es Luach Zmanim, o sea, calendario de tiempos, que lo que intenta hacer este proyecto, es un proyecto nacional, es recuperar las tradiciones culturales de las comunidades que integraron la recreación nacional de Israel. Eso quiere decir que costumbres como la mimuna, que ya se volvió muy conocida en Israel como el fin de Pesaj, el fin de la fiesta de Pesaj, y que es una costumbre de los judíos marroquíes, se vuelva parte de este calendario nacional. Ahora, la costumbre tiene un lenguaje detrás. La jina no es una costumbre judía, pero es una costumbre adaptada por los judíos y tiene un lenguaje detrás. Lo triste de estos lenguajes, una cosa importante es que estos lenguajes nunca se desconectaron del hebreo. Entonces el yiddish nunca fue alemán, el ladino nunca fue español y el judeo árabe nunca fue árabe. Porque parte, y yo podría decirlo, del lenguaje del español que hablamos los judíos en las comunidades. No nos damos cuenta, pero dentro de nuestro español introducimos un montón de conceptos que tienen que ver con el hebreo y se vuelven parte de nuestro uso común o que traducimos. Y entre nosotros hablamos de ese modo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien muere y pasa un año, nadie va al año de la persona. ¿Sí? Hablan del Yortzeit. ¿Sí? O hablan del meldado, de las tradiciones culturales, pero nadie habla del año, porque no es parte del lenguaje. En el lenguaje se encuentran también esas expresiones. Lo lamentable es que dejaron de ser funcionales y que las comunidades mismas dejaron de hablarlo porque optaron muchos por los lenguajes funcionales, aquello que me sirve hoy en día para progresar, para avanzar, para tener otro espacio dentro del mundo de lo económico y de los negocios. La Knesset declaró hace aproximadamente, creo que son como 25 años atrás, la creación de dos comités de la Knesset, del Parlamento de Israel, dos comités para la conservación del ladino y para la conservación del yiddish. ¿Qué tan funcionales haya sido? No sé. En su momento tenía yo más contacto con el del ladino, porque en alguna época dirigí un centro de estudios sefaradíes y lo que buscábamos era promover también la cultura sefaradí. Hoy en día tampoco el centro existe. ¿Ok? Y me queda claro que en la medida que estos lenguajes dejan de existir, también las identidades empiezan a fluir y a moverse, porque deja de existir esa identidad misma. Y entonces queda como parte de la tradición del pasado, abandonada como en el pasado, deja de ser dinámica. Y yo creo que ya, Mauri. Bueno, Más pues preguntas, ahí les dejé mi mail, me pueden mandar y con mucho gusto. De nuevo agradecerte muchísimo por la presentación. Y bueno,
espero que todos podamos seguir rescatando el multiculturalismo y la posibilidad de ser parte de diferentes colectivos, de mantener diferentes identidades, de mantener diferentes tradiciones, porque una no está peleada con la otra. No creo que hoy en día ya tenemos que tener esta ideología de homogenizar, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? En la época de la Unión Soviética, y justo estaba leyendo el tema de Azerbaiyán y Armenia, era imponer la lengua rusa como un tema, como hablas de la violencia, de sustituir otras lenguas culturales que son particulares de una cultura o de un grupo étnico. Pero bueno, con eso terminamos. Te agradezco, Meir. Muchas gracias a todos por participar. Hay muchos comentarios de mucho agradecimiento y de que fue una excelente presentación, con lo que concuerdo. Y tendrán acceso a esta presentación en la página de la Hebraica más adelante, que se suba y se edite. Muchísimas gracias por participar. Buenas tardes. Gracias.